Entonces, tenemos ahí la imagen. No te preocupes, tranquilos porque ustedes, yo voy hablando, pero ustedes van copiando, no se preocupen. El Frente Nacional. ¿Qué era el Frente Nacional? Fue un periodo de la historia que se desarrolló entre 1958 hasta 1974, donde los del Partido Liberal y Partido Conservador se repartieron el gobierno y los cargos públicos. Entonces, esos acontecimientos o ese hecho importante fue el que se desarrolló durante esa época. Sí, claro, ustedes están tomando apuntes relacionados con lo que está ahí. Copien lo que está ahí en, en esa diapositiva. Cópienla. Y a medida que van copiando, me van escuchando lo que yo les estoy diciendo. Entonces, tranquilos, cópienla ahí. ¿Cuáles eran las características que sobresalieron durante esa época del Frente Nacional? Entonces, tenemos la reconciliación de dos partidos políticos. Se cansaron de pelear, se cansaron de la guerra, se cansaron de la lucha y decidieron hacer un pacto, decidieron dejar de pelear y es así como ellos se ponen de acuerdo para que un partido político gobernara durante 4 años, los siguientes 4 años los iba a gobernar otro representante del otro partido político. De esa manera se intercalaron el poder durante 16 años. Entonces, eso fue uno de los hechos, una de las características del Frente Nacional. Otro, se restableció la democracia. ¿Por qué? Porque el señor Rojas Pinilla había prohibido ese proceso democrático y entonces, como lo prohibió, ellos quisieron volver a que existiera de la democracia. Si le correspondía al Partido Liberal, ¿qué pasaba? Habían varios candidatos del Partido Liberal y solo se elegía uno para que fuera el presidente. Si en el siguiente periodo de 4 años le correspondía a los conservadores, lo mismo, varios candidatos del Partido Conservador para que se eligiese solamente uno y se trabajara y se practicara la democracia. Otra característica que tenemos ahí fue la repartición de los cargos públicos de manera equitativa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si existían 12 ministerios, 6 ministerios eran para el Partido Liberal y 6 para el Partido Conservador. Decían, tenían la misma cantidad de cargos públicos cada uno de esos partidos. No que el uno en un partido tenía más y el otro menos, no, todo era muy equitativo. Y la otra característica que fue que duró este Frente Nacional 16 años. Fueron 2 periodos responsables del Partido Liberal y 2 periodos responsables el Partido Conservador. Pero fue intercalado, no fueron seguidos, sino fueron intercalados. ¿Qué causas, qué cosas hizo que se pusieran de acuerdo tanto los liberales como los conservadores y dejaran a un lado la violencia? La inconformidad con las reformas que hizo Gustavo Rojas Pinilla, porque Gustavo Rojas Pinilla quería seguir siendo el gobernador eterno. Entonces ellos dijeron, ya no más, no vamos a permitir eso, por eso más bien nos vamos a poner de acuerdo, vamos a dejar de pelear y vamos a gobernar los dos partidos políticos existentes. Entonces, esa fue una de las causas que hizo que ellos mejoraran esas relaciones y que cesara la violencia. Otra causa fue la muerte de tanta gente durante la violencia en esa época de los años 30, de los años 50 y parte de los años 60. Entonces se cansaron y decidieron más bien ponerse
de acuerdo y hacer paz en este momento en Colombia. Otra causa que hizo que ellos llegaran a un consenso fue que los grupos guerrilleros o grupos alzados al margen de la ley volvieran a reactivarse y volvieran a hacer estragos en el campo. Y la oposición de los grupos armados. Todas esas cosas fueron las que hicieron que los dos partidos se pusieran de acuerdo y mejoraran ese pacto y mejoraran el país en cuanto a la paz. Entonces, eso es lo que hace referencia a las generalidades de la época relacionada con el Frente Nacional. Entonces, a continuación, vamos a hablar de los presidentes que hicieron parte del Frente Nacional. 4 presidentes. Y vamos a analizar únicamente de esa diapositiva, vamos a analizar, van a escribir ahí el nombre, el año y de qué partido político era, única exclusivamente. Entonces, iniciamos con el primero, Alberto Lleras Camargo. Este era un presidente del Partido Liberal y que gobernó durante los años de 1958 hasta 1962. Entonces, esos son los datos que usted tiene que escribir. Ahora, vamos a hablar del segundo candidato, Guillermo León Valencia. ¿Qué partido pertenecía don Guillermo León Valencia? Partido Conservador. ¿Cuál fue su periodo de gobierno? 1962, 1966. Entonces, eso es lo que están ustedes copiando ahí en su cuaderno. El señor Carlos Lleras Restrepo, tercer presidente perteneciente a ese periodo. Y gobernó en 1966 a 1970 y era del Partido Liberal, Tenemos el último presidente que fue Misael Pastrana Borrero de 1970 a 1974 y era del Partido Conservador. Entonces tenemos ahí los 4 presidentes de el periodo del Frente Nacional durante esos 16 años. Entonces, escúcheme, Alberto Lleras Camargo, que era del Partido Liberal, se caracterizó por organizar la reforma agraria, hacer que los campesinos volvieran al campo, que volvieran a sembrar, que volvieran a cultivar y poder ayudar a esas personas que antes las habían sacado de sus parcelas. Entonces, él trabajó por aquella gente que pudiera volver al campo y volviera a producir. Don Guillermo León Valencia, él en su periodo de gobierno se caracterizó por darle poder a las fuerzas militares para que persiguieran y acabaran con los grupos alzados en armas. Entonces, ese fue el aspecto principal de don Guillermo León Valencia. De el señor Carlos Lleras Restrepo, que era del Partido Liberal, él le correspondió trabajar y mejorar la parte económica del país, la parte de la economía del país. Y hizo intercambios, hizo arreglos y negociaciones con otros países para poder mejorar la economía del país. Y el último, don Misael Pastrana Borrero, él se encargó de que mucha gente del campo fuera a las ciudades para poder trabajar y poder organizar y crear industria. Entonces, él se caracterizó fue por eso y también ayudó a promover la construcción de vivienda popular. Entonces, esa fue una de las funciones que hizo cada uno de estos señores. Entonces, eso fue lo que cada uno de estos señores realizó
durante el periodo del Frente Nacional en cada uno de sus partidos políticos. Entonces ya tenemos ahí claridad de quiénes eran, qué partido eran y más o menos qué fue lo que hicieron durante ese partido político. Escúchenme cuál es la tarea que yo sé que les va a gustar. La tarea es consentir a sus papás y que sus papás los consientan a ustedes.